yo les preguntara, ¿cuál es el mayor problema que afecta a nuestro país? ¿O cuál es el mayor problema que afecta a tu vida en particular? ¿Qué me responderías? Sin duda que esta interrogante, ¿no es cierto?, que cada uno de nosotros podría tal vez esbozar y mencionar o divulgar a los cuatro vientos, podrían ser diversas. Algunos tal vez estén atravesando problemas emocionales serios. Otros tal vez estén atravesando conflictos espirituales profundos. Otros tal vez estén con problemas económicos. Otros tal vez estén con problemas familiares. Otros estén tal vez con problemas de salud, físicos. O quizás que otro tipo de problema que yo desconozco. Hace poco supimos, ¿no es cierto?, que en México murieron 43 jóvenes, brutalmente asesinados, despedazados, por estar en contra, ¿no es cierto?, de algunas cosas que el gobierno, ¿no es cierto?, tan corrupto de México quería imponer. Y sin duda que la amargura, el odio, ¿no es cierto?, se ciñó sobre esa nación. No es el primer caso. México es una sociedad, lamentablemente, con muchos conflictos. Y tal vez los hermanos que son de México acá, pero hoy día no están, podrían contarnos con más detalle cómo es la problemática allá. Pero si nosotros tuviéramos que analizar nuestra propia nación y nuestra propia vida en particular, ¿cuál es tu mayor problema? ¿Cuál es tu mayor conflicto? Como dije, ¿no es cierto?, esta interrogante también era la de la nación de Israel en los tiempos que nos narran este capítulo de 1 de Samuel, capítulo 17. Sin duda uno podría pensar que en cada esquina de la ciudad se hablaba sobre este asunto. ¿Cuáles son los conflictos que atañen a nuestra nación? Sabemos que Samuel ya había ungido a David para que sea el futuro rey, porque Dios iba a desechar a Saúl por su mal comportamiento, porque no era el rey conforme al corazón de Dios. Y la sociedad, ¿no es cierto?, israelita estaba en conflicto. No sabían qué iba a suceder en el futuro, a dónde iban a ir a parar. Y todos comentaban sobre eso. Pero un día, mientras todos hablaban sobre sus problemas personales, sobre sus problemas nacionales, aparece en escena un hombre llamado, ¿cómo? Goliat. Goliat. Todos somos conscientes de que los problemas importantes suelen cautivar nuestra atención de una manera muy especial. Y sin duda, la aparición en el campo de batalla, ¿no es cierto?, de este enorme hombre acaparó la atención de todo el pueblo. Así que todos dejaron de hablar de sus problemas personales y de cuál era el mayor problema del país. Ahora todos estaban de acuerdo en que el mayor problema, ¿quién era? ¿Ya? Este gigantón llamado Goliat. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué de pronto Goliat se convierte en un problema tan grande para la nación de Israel? Si leemos un poco el relato bíblico, vamos a tratar de ver, ¿no es cierto?, cuál realmente es el fondo del problema, ¿no es cierto?, en la nación de Israel. Acompáñenme, por favor. En 1 Samuel capítulo 17, versículo 16, la Escritura nos dice lo siguiente. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Si pueden imaginar un problema que acose tu vida, ¿no es cierto?, durante 40 días seguidos, alguno me dirá, pastor, yo llevo años teniendo un problema. Es probable. Pero 40 días, ¿no es cierto?, venía este gigantón a desafiar, ¿no es cierto?, al pueblo de Israel. Este hombre de guerra había desafiado al ejército de Israel para que éste escogiera a uno de sus guerreros y peleara contra él. Si el escogido de Israel vencía, ¿qué dice la historia? Los filisteos serían siervos de Israel. Pero si Goliat ganaba como representante de los filisteos en el combate, los israelitas serían siervos de los filisteos. Versículos 8 y 9 así lo dice. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. A cualquiera, ¿no es cierto?, que pudiese a cualquiera pudiera haberle parecido un desafío interesante. En aquella época era muy común entre las naciones, ¿no es cierto?, que cuando estaban en guerras se escogía a alguien para pelear y así se evitaba una matanza mayor. Y el que ganaba, simplemente, ahí estaba la victoria sin problema. Y los demás servían al ganador. Ahora, como dije,
A cualquiera pudiera haberle parecido un desafío interesante esto que planteaba Goliat, pero había un inconveniente. ¿Cuál era el inconveniente, ¿no es cierto?, en esta disputa, en esta lucha que planteaba Goliat? Era una muy simple. Goliat no era un hombre normal y corriente. ¿Ya? Medía, ¿cuánto? No, vamos a decirlo en chileno. Medía 2,90 m. Así que para que consideren, creo que el hombre más alto hoy día en el mundo, no sé si existe, debe ser algún basquetbolista, unos 2,10 m, 2,15 m creo que mide los más altos. Existió uno más grande hace años atrás que ya murió, que creo que midió 2,60 m o algo por el estilo. ¿Ya? Pero tenía muchos problemas físicos. Medía 2,90 m, se lo pueden imaginar. Aparte de eso, usaba una armadura tan imponente que pesaba por sí solo 57 kilos. 57 kilos de armadura. Su lanza, dice la historia, que el asta, dice la Biblia, era como un rodillo de telar, pesaba como 7 kilos. 7 kilos solo la lanza. Así que ni pensar el que recibiese un lanzazo de parte de Goliat. ¿Ya? Además de todo esto, ¿no es cierto?, para hacer la cosa más difícil, Goliat no estaba solo. Este gigantón tenía un escudero que iba delante de él, ¿ya?, por si acaso le pasaba algo. Así que a todas luces uno podía ver que la situación no era muy equilibrada, que digamos. Era realmente una verdadera fortaleza andante. Este enorme y aterrador hombre hizo que todo el ejército de Israel estuviera turbado y con gran miedo. Miren lo que dice el versículo 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo, gran temor. Como dije al comienzo, ahora sí que todo Israel estaba de acuerdo que su mayor problema no eran problemas personales, ¿no es cierto?, ni políticos ni económicos. El mayor problema que estaban en este momento a punto de enfrentar se llamaba Goliat. Y la pregunta del millón: ¿quién se atrevería y cómo vencería a esta enorme fortaleza? Ahora, cuando uno tiene este panorama, que yo sé que es historia conocida porque la hemos escuchado muchas veces, ¿dónde? En la escuela dominical. Crecimos algunos escuchando la historia de David y Goliat, ¿no es cierto? Y la veíamos como un cuento lindo, ¿no es cierto? Donde David, sabemos toda la historia, toma una piedra, ¿no es cierto?, con una onda y listo, se acabó la historia y ganó David. ¿Pero es el problema, el relato tan sencillo como eso? ¿Cuál es el verdadero problema de la nación de Israel que está enfrentando en este momento? ¿Cuál es el verdadero foco del problema? Cuando observamos una escena como esta, estimados, y sería bueno ponernos en el lugar de los israelitas, porque uno mira la historia y sabemos el resultado, pero colóquense en el campo de batalla. Sean ustedes los que cada día están observando durante 40 días que este hombre gigantón los viene a desafiar, ¿no es cierto?, y se viene a burlar de ustedes y les dice: yo los voy a derrotar y ninguno de ustedes podrá contra mí. Y más encima, si yo gano, todos ustedes serán mis siervos para siempre. No era un problema menor. Y los israelitas seguramente se preguntaban: ¿era Goliat realmente un verdadero problema para nosotros? ¿Es realmente el problema? Es muy común, hermanos, en todos nosotros los seres humanos, que cuando enfrentamos dificultades o problemas nos concentramos solo en el problema y no en la solución al problema. Quedamos entrampados sin saber qué hacer o sin preguntarnos si realmente el problema que enfrentamos es lo que está a la vista o hay algo más de fondo. Me llama la atención una película, una escena de la película de Patch Adams, ¿se recuerdan? Cuando se encuentra él, estaba en el sanatorio y se encuentra con otro hombre que era un empresario importante pero estaba un poquito chalado, ¿no es cierto? Y lo fue a visitar. Y él le dijo, ¿qué cosa? ¿Recuerda esa escena? ¿Cuántos dedos ves? ¿Ya? Y Patch Adams le dijo, ¿qué cosa? 4. Vemos 4. Y dijo, no, esa no es la solución, dijo, y se enojó. Así que dijo, vete de aquí. Y Patch Adams queda, ¿no es cierto?, ahí medio turbado, sin saber qué hacer y qué responderle. ¿Ya? Pasa el tiempo y vuelve a visitarlo otra vez y le vuelve a preguntar, ¿cuántos dedos ves? ¿Ya? Y vuelve a decirle 4. No, mira más allá. Y empieza a mirar, ¿no es cierto?, que los dedos se empiezan a entrecruzar entre sí y empieza a ver más dedos. ¿Cuál es la enseñanza? Hermanos míos, nosotros tendemos a centrar, ¿no es cierto?, nuestra visión en el problema que está al frente, sin mirar qué cosa más allá del problema.
Al analizar ahora la situación compleja que enfrentaban los israelitas, veremos que el real problema de Israel, el real problema del pueblo de Dios, no era Goliat, no lo era. Hermanos, este era solo un simple síntoma, una manifestación de un problema mucho más grave que estaba enfrentando la nación. Y con esto quiero hacer un llamado de atención a ustedes para que analicen y mediten en sus propias vidas y en sus propias problemáticas. ¿Cuál es realmente el problema que a ti te acoge, ¿no es cierto?, te acosa en este momento? ¿Cuál es tu problema? ¿Es la situación que estás viviendo particular? ¿Es eso realmente tu problema? ¿Eso era el problema de la nación de Israel o solamente era un síntoma, como dije, de un problema mayor? El problema de Israel era mucho más grave que Goliat. El problema de Israel era la falta de fe en ¿quién? En su Dios. Aquí cabe la pregunta, ¿qué es la fe entonces? Algunos la asemejan a un simple pensamiento positivo. Si esto es fe, entonces David, dicen algunos, derrotó a Goliat porque tenía una elevada autoestima y se creyó capaz de derrotar a un rival tan corpulento como Goliat. Y aquí nos encontramos con mucha gente positiva que cuando estamos con un problema nos tocan en la espalda y nos dicen ¿qué cosa? Tranquilo, ya va a pasar. ¿Ya va a pasar? ¿Qué solución es esa al problema? ¿Ya? No, si con el tiempo se va a solucionar el problema. ¿El tiempo? ¿Qué es eso? ¿Ya? Los que creen en el pensamiento positivo dicen que se activan poderes que ni siquiera nos imaginamos y listo, estamos preparados para enfrentar cualquier desafío. En este caso, David pudo derrotar a Goliat simplemente ¿por qué? Porque se creyó superior. Muchos consideran hoy la fe como fe en uno mismo. ¿Ya? Ten fe en ti, vas a salir adelante. Pero la fe bíblica no consiste en mero optimismo, ni en pensamientos positivos, ni en creer que de alguna manera, al fin y al cabo, todo saldrá bien en un determinado momento. La fe bíblica, por otro lado, se nos muestra a través de toda la Biblia como algo claramente objetivo, ¿no es cierto?, y definido. Creer, en este caso, lo que Dios ha revelado o dicho. En eso descansamos los creyentes. Por lo tanto, ante el problema que Israel enfrentaba, la pregunta clave para la solución a este impas que enfrentaban era, ¿había Dios hecho o dicho algo que el pueblo de Israel hubiera podido aplicar ante el desafío de este gigantón llamado Goliat? Y la respuesta es un rotundo sí. Dios había hecho y dicho muchas veces que estaría al lado de su pueblo ante las problemáticas de su vida. Algo de historia. Si recordamos el relato del libro de Números, ¿no es cierto?, capítulo 13, veremos que una generación amedrentada por los gigantes que habitaban en la tierra de Canaán se dispuso, ¿no es cierto?, ¿a qué cosa? A no entrar a la tierra prometida por parte de Dios. ¿Por qué? Porque dijeron, hay gigantes allí y nosotros no podremos vencerlos porque somos a los ojos de ellos como langostas. Y dice la historia que tuvieron temor y no tomaron posesión de la tierra prometida. Solo, dice el relato bíblico, después de 40 años, escuchen bien, después de 40 años de acaecido este temor, ¿no es cierto?, planteado, y después de que muriera toda esa generación en el desierto, el pueblo pudo, ¿no es cierto?, confiar en las promesas de Dios de darle victoria sobre sus enemigos y conquistar la tierra. Los gigantes aún estaban en Canaán cuando aparece David en escena. Solo que la diferencia, cuando el pueblo de Israel logra entrar a la tierra prometida, solo que en ese momento esta nueva generación, conducida por Josué y Caleb, ¿no es cierto?, no tenía miedo, sino que descansaba y confiaba en Dios. Creía en las promesas de Dios de darles la tierra y derrotar a sus enemigos, mientras que la generación anterior había rehusado creer en aquellas mismas promesas. No sé qué piensan, pero muchas veces nosotros también somos expuestos cada domingo y cada día, si tú lees la Biblia, a escuchar las mismas cosas, pero todos no reaccionamos de la misma manera. Algunos se aferran con confianza y dicen, voy a ir adelante, pero otros, ¿qué hacen? Se atemorizan y dicen, no, yo no creo que Dios me logre sacar de este conflicto que estoy viviendo. Esto nos enseña, hermanos, una gran lección, y esta es que cuando una persona tiene la promesa de que el Dios Todopoderoso lo va a ayudar, no le importarán lo grande que sean sus enemigos y problemas, porque se va a dar cuenta, ¿no es cierto?, que detrás de cada uno de nosotros reside, ¿no es cierto?, no un problema grande, sino un Dios que es grande. Esto también, hermanos míos, debería a nosotros hacernos pensar en lo siguiente. El pueblo de Israel debiera haber recordado
¿no es cierto?, esta parte de la historia. Pero me temo que aunque lo hubieran recordado, tal vez no hubiera faltado el que dijera, pero eso pasó hace mucho tiempo, pastor, ¿no es cierto? Los tiempos han cambiado, los problemas de antes no son los problemas de ahora, o los problemas que tiene la otra persona no son mis problemas. ¿Cómo se van a comparar las cosas? Dios no me puede ayudar en este caso. Y siempre tendemos a poner excusas ¿ante quién? Ante la promesa de un Dios, ¿no es cierto?, que actúa por igual, sin discriminación en cada uno de sus hijos. Y sea tu problema grande ante tus ojos o pequeño ante los ojos de los demás, Dios está dispuesto a ¿qué? A dar solución y ayudar en medio de tu conflicto. Entonces, ¿no es cierto?, podríamos recordar, si es que el pueblo de Israel piensa, ¿no es cierto?, es que esta situación ocurrió tanto tiempo atrás, lo de la tierra de Canaán, nosotros necesitamos, ¿no es cierto?, ratificar esta confianza. Y saben, la Biblia nos llama la atención a algo. Si uno va a 1 Samuel 14, no lo busquen, pero después lo pueden leer en sus casas, pocos años antes de que Goliat entrara en escena, pocos años antes, ¿no es cierto?, se nos revela en este pasaje cómo Jonatán, el hijo de Saúl, y su paje de armas pusieron su confianza en Dios y derrotaron a una guarnición entera de filisteos. 2 hombres derrotaron a 20 hombres. Esa era una historia reciente de cómo Dios había actuado con poder en medio de la nación utilizando a un hombre llamado Jonatán. Y el pueblo de Israel podría haber recordado eso y haber dicho, Dios ha seguido obrando todavía con nosotros, ¿no es cierto?, con su poder. Ahora bien, no sé por qué, pero en nuestro relato de Goliat, ¿no es cierto?, desafiando a Israel, no sé si les llama la atención algo. Si uno lee todo el capítulo 17, Jonatán no está en la escena. ¿Alguno se ha preguntado por qué? Yo me preguntaba, ¿por qué Jonatán no aparece en toda esta escena? ¿Y sabe lo que pienso? Aunque la Biblia no lo dice, y tengo que tener cuidado con esto, ¿ya? Tal vez a Jonatán le faltó fe. También le faltó fe. Lo cual no sería extraño, ya que otros personajes similares en la Biblia, en el relato bíblico, ¿no es cierto?, también sufrieron de lo mismo. ¿Recuerdan a Elías? ¿Ya? Cuando derrotó, ¿no es cierto?, a todos los sacerdotes de Baal con una gran victoria, ¿ya? Y todos quedaron asombrados. Ahí está Elías, victorioso. Y la Biblia dice que al poco, ¿no es cierto?, pasar el tiempo, ¿qué pasó? Lo encontramos a Elías escondido, ¿dónde? En una cueva, huyendo de una mujer. ¿Ya? Son peligrosas las mujeres. Algunas. Huyendo de una mujer. Huyendo de una mujer. El punto aquí, hermanos, es que tanto la historia reciente como lejana aquí unen sus voces para ofrecer un claro testimonio. Cuando el pueblo de Dios depende por completo de las promesas de Dios, Dios les da el poder para derrotar a sus enemigos y sobrellevar cualquier problemática que se presente. Si tuviéramos que describir el problema que encaraba Israel, este se podría resumir en la siguiente frase: se hablaba mucho más de Goliat que de Dios. ¿Y no les ha pasado eso? Cuando hay un problema, a última hora, ¿no es cierto?, y al final nos acordamos ¿de quién? De Dios. La gente es típica, utiliza a Dios, ¿no es cierto?, como el paracaídas. Cuando está, ¿no es cierto?, a punto de lanzarse al vacío, ahí clama, ¡Dios, ayúdame! O algunos han dicho, Dios es el bombero. Cuando hay un incendio, ahí lo llamamos para que apague, ¿no es cierto?, el problema. Pero aquí, ¿no es cierto?, nos damos cuenta que la situación no se soluciona de esa manera. Nosotros no podemos manipular a Dios y esperar que Dios nos ayude solamente cuando estamos en el conflicto. Debemos cultivar en nuestro espíritu una dependencia constante de Dios y adquirir un conocimiento en la vastedad de la grandeza de Dios para con nuestras vidas. Porque cuando llegue el problema, tú tendrás algo de quien aferrarte. ¿Acaso no es así también con nosotros cuando hay conflictos? Cuando estamos ante una situación compleja que nos parece imposible soslayar, ¿no hacemos lo mismo que el pueblo de Israel? Nos concentramos tanto en el conflicto, tanto en el problema, que esto afecta y perturba nuestras vidas y no somos capaces de ver más allá, ¿no es cierto?, de lo que está proyectado. Por increíble que suene, estimados, Goliat había captado la falta de fe de Israel mucho más claramente que el rey Saúl y sus propios soldados. Si ustedes se fijan, algo me llama la atención, versículo 8. La historia dice, y se paró Goliat y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, miren lo que les dice, por favor, ¿por qué os habéis puesto en orden de batalla? Miren la pregunta, ¿por qué se han puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros solo los siervos de quién? ¿Qué dice la Biblia? Ustedes son solo siervos de ese rey, Saúl.
escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. ¿Saben? Un comentarista bíblico, Daniel Doriani, parafraseó el versículo 8 de la siguiente manera. Y se podría leer así este capítulo, dice. ¿No soy yo un pagano filisteo, enemigo de Dios? Entonces, ¿por qué no viene uno de los seguidores del Dios viviente a pelear conmigo? Ustedes no deberían creer en ese Dios. De hecho, tienen que ver que a la hora de la verdad, un hombre como yo, de apenas 2,90 metros de estatura, es más fuerte y más grande que vuestro Dios viviente. ¿Qué les parece el desafío? ¿Ah? ¿Qué les parece el desafío? Ese era Goliat, arrogante y soberbio. No solamente era grande su cabeza, también su corazón. ¿Ya? Se jactaba, ¿no es cierto?, de grandes cosas. A pesar de todo este panorama de incredulidad, aparece en escena ahora un muchacho en quien la fe en Dios ardía de una manera, ¿no es cierto?, asombrosa. Este muchacho, nosotros lo conocemos como ¿quién? David. Llegó enviado, ¿no es cierto?, por casualidad por parte de su padre Isaí, simplemente para llevarle comida a sus hermanos. Esa era, ¿no es cierto?, la razón de ir. Anda y lleva comida a tus hermanos. A propósito, tengan presente eso porque quiero hacer un paralelismo. Y entró en escena justo cuando Goliat estaba, ¿no es cierto?, emitiendo una vez más su desafío. ¿Qué es lo que escucha David, a diferencia del pueblo? Inmediatamente captamos que este muchacho no escuchó el atemorizante desafío de Goliat como algo a lo cual temer. Por el contrario, lo que escuchó es un desafío al Dios de Israel y un reto a su fe en él. Miren lo que dice el versículo 26. Por favor, acompáñenme. 1 Samuel 17, 26. Entonces dice, habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Alguno del pueblo de Israel, partiendo por el rey o el resto de la nación, había expresado algo como David? Parece que nadie. Simplemente aparece en escena este muchacho joven, ¿no es cierto?, que nadie daba un peso por él y hace declaraciones que realmente son, ¿no es cierto?, de una fe asombrosa. Ante las interrogantes de si se había debilitado y deteriorado tanto la fe en Israel que nadie estaba dispuesto a aceptar el reto o de si habían, ¿no es cierto?, si se habían vuelto vanas y nulas las grandes promesas de Dios para con su pueblo escogido, ¿no es cierto?, aparece en escena un hombre que descansa en el gobierno de un Dios soberano, un hombre como David, ¿no es cierto?, que dice, ¿no es cierto?, yo confío plenamente, ¿no es cierto?, en mi Dios. Y David, dice la historia, versículo 32, ¿qué hace? Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo, en este caso yo, iré y pelearé contra este filisteo. David acepta el reto. El resto de la historia, conocida, ¿sí? ¿Todos la saben o no? ¿Alguno no la conoce? Quiero resumirla. Solo diré y recordaré lo siguiente. Primero, David se enfrentó a Goliat con solo ¿qué? Una honda y 5 piedras lisas. Dice el versículo 38 al 40. Entre paréntesis, Dios siempre llama la atención utilizando a veces personas insignificantes que algunos dicen tienen fe insignificante. Cuando Jesús tuvo que alimentar a 5,000 personas, ¿recuerdan? ¿A quién llamó? Apareció un niño que dijo, Señor, aquí yo tengo, ¿qué cosa? 5 panes y 2 peces. Alimentemos a 5,000 personas. Un niño vino al rescate de una nación hambrienta. Un niño como David o jovencito vino en rescate de una nación timorata, cobarde, que no sabía qué hacer ante el problema que se estaba presentando. A veces las soluciones de Dios no llegan como nosotros las esperamos, ¿sí? A veces Dios coloca en tu camino a la persona más insignificante, a la situación o circunstancia más extraña en tu vida. ¿Para qué? Para decirte, aquí estoy yo, aquí está la solución que te traigo. Algunos se preguntarían, y los discípulos con Jesús, ¿no es cierto?, al lado de ese niño, ¿cómo? Pero 5 panes y 2 peces no alcanzan, pues. Y otros podrían pensar en el caso de David, ¿una piedra? Por favor, David, mira ese hombre, tremendo casco que utiliza y toda la armadura que tiene, ¿cuándo le vas a dar? En el caso de David, hermanos, este llevaba mucho más que simples piedras. David iba al combate con la fe
puesta en un Dios todopoderoso para quien no hay nada imposible. Cuando Goliat vio a David, se sintió, dice la historia, insultado que alguien tan indigno, ¿no es cierto?, tan pequeño, ¿no es cierto?, tan insignificante como David aceptara el desafío. Y estaba convencido de que al final, bueno, si eso es lo que quieren, adelante, que venga este muchacho, lo voy a pisar como una mosca. Pero Goliat, nosotros sabemos, ¿no es cierto?, no tenía ninguna posibilidad. Bastó, ¿cuánto? Una de las 5 piedras nada más. Una sola. Pero guiada por la mano poderosa de Dios, que reina majestuoso, ¿no es cierto?, sobre todo el universo, sobre todo. Y esta piedra, guiada por esa mano, golpeó la frente del gigante. ¿Y qué dice la historia? Y el gigante, cantamos la canción, fue derribado. Pero algo me llama la atención, y espero que capten esto también, hermanos. El impacto de aquella piedra llegó mucho más allá del cráneo de Goliat. Escucha bien. El impacto de aquella piedra llegó mucho más allá del cráneo de Goliat. También golpeó la frialdad de los corazones israelitas y les recordó que Dios estaba aún en su trono, que sus promesas aún estaban vigentes y sobre todo estaba claro que Dios tenía grandes cosas preparadas para su pueblo, que Él no los había desechado, sino que había enviado un libertador a los ojos de los demás insignificantes, usando elementos insignificantes. ¿Para qué? Para liberarlos de la situación en la cual se encontraban. Un hombre como David, pequeño, con una piedra. Ese fue el libertador de la nación ¿de quién? De Israel. No con ejércitos, ni con espada, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cuáles son las lecciones trascendentes que podemos aprender de esto? Como se estarán dando cuenta, la historia de David y Goliat es mucho más que un entretenido cuento para niños, sino que nos deja lecciones valiosas a todos los creyentes, inclusive nosotros, los maduros, los adultos. Primero, hermanos, David es un tipo de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, quien triunfó, ¿no es cierto?, sobre el mal para siempre. ¿Y lo hizo cómo? Utilizando un instrumento común e indigno para la época. ¿Cuál fue? Una cruz. Una cruz. Con una cruz, dice la historia bíblica, ¿qué hizo el Señor? Pisó, ¿no es cierto?, la cabeza de Satanás y le dio un golpe mortal para que nunca más influyera en la vida de quienes, de aquellos que son sus hijos. Este relato también nos hace ver que, ¿no es cierto?, en qué estado nos encontramos hoy, tal vez nosotros, como personas individuales, como creyentes individuales, pero también como parte del cuerpo de Cristo. Hermanos, hoy día muchos de nosotros y muchas iglesias, ¿no es cierto?, se encuentran timoratas, faltas de fe, sin mucho impacto en nuestra sociedad porque no saben realmente en quién están creyendo. Una iglesia que comulga muchas veces y nosotros también como creyentes que comulgamos con el pecado, que vivimos tomados de la mano de Dios para cuando lo necesitamos, pero vivimos todo el resto de la semana disfrutando de aquello que el pecado nos da, entre comillas, como satisfacción. ¿Y qué estamos, no es cierto? ¿Y de qué estamos más preocupados? ¿De qué estamos más preocupados? A veces nos preocupa, ¿no es cierto?, que la iglesia crezca rápidamente, que haya mucha gente. Pero ¿cómo está la calidad de la gente de esta iglesia? ¿Cómo está la calidad de tu fe? ¿Cómo está, ¿no es cierto?, tu confianza en aquel Dios todopoderoso? Porque Dios no va a trabajar con muchos. Él va a trabajar con aquellos que realmente están, ¿qué cosa? Apercibidos de que creen en un Dios que realmente, ¿no es cierto?, está con ellos. ¿Cuál es el problema de la iglesia hoy? ¿Es algún Goliat en particular que nos acosa? ¿Son algún problema que tal vez en tu vida en estos momentos te está, ¿no es cierto?, afectando? ¿Son los tiempos complejos tal vez en que vivimos la problemática de tu vida? ¿O es solo nuestra falta de fe y confianza en nuestro Dios y en su mensaje redentor? ¿Ha sido Dios derrocado, hermanos míos, del trono? ¿Está tal vez limitado por su poder? ¿Está limitado su poder o solo obra cuando las circunstancias son favorables? ¿En qué tipo de Dios confías? ¿Ha perdido el Evangelio también el poder que la Escritura dice? ¿O está borrada tal vez de tu Biblia esa declaración de Pablo tan portentosa que dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo de qué cosa? Del Evangelio, porque es
poder ¿de quién? De Dios, para salvación a todo aquel que cree. ¿Crees tú? ¿Creo yo? Entonces ese es el evangelio que te salva no solo de la condenación, sino que te sigue salvando hoy de tus problemas y de toda circunstancia que afecta a tu vida. El punto central es este, hermanos. Nuestro problema no es Goliat, sino nuestra falta de fe. Y la pregunta es, ¿cuál es la solución entonces? Tal vez creando un clima más favorable con meros esfuerzos humanos, o inclinando nuestros rostros ante Dios, confesando nuestra falta de fe y suplicar que el mismo Espíritu que movía a David se mueva poderosamente en nuestras vidas. ¿Cuál crees tú que es la solución? ¿Esperar que las cosas cambien por sí solas? Señor, cuando todo esto pase, entonces yo te voy a servir. Y voy a empezar a ir a la iglesia otra vez. Y voy a empezar a ofrendar y voy a empezar a hacer esto y lo otro. Muchas veces estamos en eso, ¿no? Al menos yo soy así, no sé si tú eres igual a mí, pero yo soy pecador. Y muchas veces espero que las circunstancias cambien para que yo pueda estar tranquilo y gozoso en medio, ¿no es cierto?, del servicio a Dios. Pero el llamado de Dios a nuestras vidas, el llamado de la Escritura una vez más a nuestro corazón es, ¿no es cierto?, supliquemos, ¿no es cierto?, que el mismo Espíritu, que la misma fe que movía a ese joven David se mueva también poderosamente en nuestras vidas y en nuestras iglesias. Otros tal vez dirán, la solución tal vez consista en ponerse la pesada armadura de Saúl, lo cual simboliza ¿qué cosa? A lo mejor, Señor, bueno, si yo estoy rodeado de esto y lo otro, ¿no es cierto? Y estoy bien tranquilo, que no hay ninguna circunstancia que me afecte, entonces yo lo voy a echar para adelante, Señor. O tal vez la solución sea tomar el mensaje de aquel Salvador crucificado y lanzarlo, como David lanzó la piedra al gigante, ¿no es cierto?, a ese enemigo de su vida y de su alma en el poder del Espíritu de Dios y así poder vencer a aquel enemigo que tenemos. Hermanos, en nuestras manos Dios ha colocado un mensaje trascendente, un mensaje poderoso, un mensaje que salvaguarda tu alma, pero que también salvaguarda, ¿no es cierto?, la vida de tantos otros. Nuestra nación no ha caído todavía tal vez en los extremos que ha caído la nación de México con toda su corrupción, o tal vez de otros países donde hay persecución. Estamos en un país todavía relativamente tranquilo. No sé hasta cuándo, no sé, ¿no es cierto?, cuánto durará esto. Pero nuestra confianza no está en las circunstancias. Nuestra confianza jamás debería estar en estas circunstancias. Debería estar, ¿no es cierto?, siempre en el poder del Espíritu de Dios, que sigue obrando, como obró, ¿no es cierto?, en el pasado, sigue obrando y obró también en la época de David y Goliat, y sigue y podrá seguir obrando en nuestros tiempos también. Por lo tanto, hermanos míos, mi llamado hoy día es que Dios nos conceda esa fe, esa sabiduría, ¿no es cierto?, esa confianza a toda prueba, ¿no es cierto?, en aquel Dios todopoderoso y que podamos discernir cuál es el estado de mi alma hoy en día y también aplicar su mensaje a mi corazón, como David también lo atesoró en su corazón y fue capaz, con una pequeña piedra, derrotar a ese gigante que parecía a los ojos de los demás invencible. Porque nadie puede contra el poder, ¿no es cierto?, de Dios. La Escritura dice, y esto es importante tenerlo presente, hermanos míos, de manera clara y tajante, el temor del hombre siempre pone lazo, mas el que confía en Jehová, dice la Escritura, ¿qué pasará? Será exaltado. Y quiero terminar, y acompáñenme por favor en Joel, capítulo 3. Joel, uno de los profetas menores. Joel capítulo 3. ¿Lo encontraron? Joel capítulo 3. Ese Joel es un libro chiquitito, así que de repente cuesta encontrarlo, yo sé. ¿Ya? Así que espero que lo hayan encontrado pronto, ¿no es cierto? Y yo también encuentro el versículo que andaba buscando. No sé si le ha pasado, pero de repente uno tiene un versículo y después se le pierde. Joel capítulo 3, dije, versículo 16, ahí está. Joel 3:16. Miren lo que dice. La nación de Israel en los tiempos de Joel también estaba viviendo una situación muy crítica, desesperante, ¿no es cierto?, que acongojaba el corazón de todos. Había corrupción, había maldad, había un deterioro en la nación tremenda.
Pero miren lo que pasa aquí, y producto de lo mismo Dios ha enviado a otras naciones a castigar a la nación de Israel. Pero dice el relato lo siguiente: y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo, y dice, ¿y la fortaleza de quién? De los hijos de Israel. Hermanos, Dios sigue rugiendo hoy día con poder. Y Él está preocupado, hermanos míos, y miren, le llama la atención, será la esperanza de su pueblo en conjunto, pero también la fortaleza individual de cada uno de sus hijos. La preocupación de Dios es integral por los suyos, como lo fue con David, ¿no es cierto? Y también la nación, también lo será con nosotros. Si nuestra confianza está en ¿quién? En aquel Dios que ruge y vela por los suyos. Cuando un león ruge, ¿por qué? Es porque tiene su presa y no quiere que nadie se la quite. Y Él dice en la Biblia que ruge y nos protege a nosotros también, porque somos los suyos y nadie más nos podrá tocar. Él es la esperanza de nosotros, Él es la fortaleza de cada una de nuestras vidas. Dios nos ayude a aplicar este mensaje a cada uno.